tradicional, y después lo podemos debatir porque creo que es el ámbito, que es que si yo el plan no lo traduzco en proyectos, los proyectos no los traduzco en obras, esas obras no las puedo medir para ver cómo va el plan, la verdad que podemos llamarle como quiera, pero yo no le llamaría plan, no le llamaría planificación. Nosotros le decimos a veces medio en juego, plan libro. O sea, tenemos que pasar de la planificación libro, esta cosa muy linda que hacemos todos, de decir cómo debería ser una ciudad, a una planificación que esté atada a algún banco de proyectos. Después vamos a ver también, pero me voy adelantando. La Argentina, lamentablemente, al 10 de diciembre no tenía banco de proyectos. Eso es un tema que podemos debatir, pero es un dato cierto. No había un dispensario, había uno que lo estamos usando, se llama CIPE, pero que estaba casi vacío, y había 30.000 convenios firmados por el Plan Más Cerca, donde de esos convenios, de los 30.000, había 6.000 que están en obra, que sigue estando en obra, los otros 25.000 no tenían ni un solo papel más que la firma del convenio por hacer algo. O sea que no tenías atrás de esa firma política los convenios, los proyectos que te permitan avalar eso. O sea, un intendente firmaba con alguien hacer cierta obra, eso no estaba reflejado en un banco de proyectos. La Argentina tenía un banco de proyectos, que lo sigue teniendo, estamos recuperando, se llama el BAPIN. Ese BAPIN, banco de proyectos, la verdad que toda obra menor a 30 millones no entraba, toda obra superior a 60 millones no entraba, toda obra firmada por convenio no entraba, toda obra del Banco Internacional no entraba. Entonces, cuando uno veía lo que entraba, finalmente en el BAPIN entraba ni el 15% de las obras, y aparte tampoco lo mandaban después. Así que tenías un desfasaje, más allá de que el BAPIN está más articulado con el financiamiento, que finalmente es lo que se obvió con todas estas cosas que le contaba yo, le estoy contando. No había un banco de proyectos, o sea, no teníamos un lugar donde calar los proyectos. Y acá una cosa que también es bastante fuerte es que los organismos internacionales de crédito, todos los programas, cuando nosotros asumimos, estaban subejecutados por falta de proyectos. Desde el Plan Norte Grande hasta el plan, crédito que dio el Banco Mundial para Kumar, que ahora arrancó la obra del soterramiento, no, digamos, de lo que se llama el río subterráneo. Eran un montón de ideas que no tenían atrás el proyecto respaldatorio que permitían ejecutarlo. De hecho, hay un programa muy conocido, se llama 2929, que es un plan de obra pública para municipios, que tiene 200 millones de dólares y que tenía ejecutado unos 20 millones y tenía subejecutado 180 millones. Y después una cuestión que también es bastante importante con los proyectos, la Argentina tiene una dirección, se llama Dirección Nacional de Preinversión. Esa Dirección Nacional de Preinversión se encarga de hacer proyectos. Bueno, la realidad es que cuando uno analiza, gran parte de sus trabajos hacía planes estratégicos, hacía planes productivos, planes regionales, pero lo que son planes de infraestructura o proyectos de preinversión, hacía muy pocos, y de su cartera, que ya creo que va, no quiero mentir, 1, 2, 3, es el plan de preinversión número 4, o sea, son pack de 20 millones, de los 80 millones de todos los proyectos hechos, la tasa de realización de esos 100% es el 5%, o sea, de la cantidad de proyectos diseñados por el Estado a lo largo de los 4 préstamos internacionales por 80 millones de dólares, tenemos solamente que el 5% de los proyectos tuvo alguna ejecución real. Bueno, entonces, una de las cuestiones, y nosotros, si quieren, nuestra crítica, es que todos eran articuladores propios de universos propios. Quiero decir, la Subsecretaría de Planificación que existía y que, la verdad, hizo muy buenos trabajos, y lo reconocemos, lo vamos a reconocer a lo largo de la charla, no tenía mucha vinculación con el área de preinversión, y ni hablar con el área de obra pública de la Argentina, con lo cual, mientras podemos diseñar un plan y la toma de decisiones pasa por otra parte, nosotros en ese sentido tratamos de articular, y la verdad que debo decir hoy, 1 año y medio después, con bastante éxito, que la planificación sea tenida en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Para eso, gran parte de la planificación necesita transformarse en proyectos, con lo cual la decisión de qué proyecto se hace hoy surge de una planificación previa, y las obras que se hacen en la Argentina hoy surgen del banco de proyectos. Ese camino es el que se utiliza hoy. Hoy no hay ninguna obra que se haya hecho en los últimos, seguro desde enero de este año, que se haya hecho por un método de que un gobernador pide algo que no estaba dentro de esta secuencia. Entonces, uno de los ejes, y después vamos a entrar con más profundidad, es esta vinculación permanente entre la planificación, que acá yo me quiero sacar un poco la presión. La verdad que yo no soy la persona que planifica la Argentina. Hoy la Secretaría de Transporte tiene un área de planificación, la Subsecretaría de Energía tiene un área de planificación. O sea, se han incorporado en la mayoría de los ministerios
áreas de planificación, cosa que no existía, por lo menos en el gobierno anterior, y lo que sí hacemos es tratar de articular todas las políticas de planificación y de inversión que hay en la Argentina. Eso sí, nuestra tarea más es poder discutir, y sobre todo el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda tiene 8 subsecretarías que hacen obras, y ahí es casi obligación, a pedido del ministro Frigerio, que todas las obras que se hacen pasen por este tamiz. Y después vamos a ver los efectos sinérgicos y positivos que tiene esta articulación de la planificación con los proyectos y las obras. Lo segundo es la planificación estratégica, que hablé un poquito, y el eje central, ordenamiento de uso del suelo. Bueno, una de las cuestiones que nosotros sí ahí, debo decir que encontré como experiencia personal bastante crisis, es entre lo que se escribía en el ordenamiento del suelo y la realidad de las ciudades a la hora de gestionar la ciudad. Yo siempre cuento el caso, pues se lo pedí permiso al intendente y me deja. El caso de Reconquista, el plan de ordenamiento del año 1998, de 1998 a la actualidad se hicieron 28 nuevos barrios por excepción al código. Y si no me creen pueden averiguar, pero está el mapa de cómo debería ser la ciudad pensada de Reconquista, y la ciudad real de Reconquista tiene que ver con que el crecimiento se está dando para otro lado, entonces como querían que sea para el otro lado que decía el código, lo que hacían eran normativa de del Consejo Deliberante, 7 personas son, y esas 7 personas del pueblo elegían crecer para otro lado. Entonces, una de las críticas fuertes que nosotros hacemos es el ordenamiento del suelo en función de la planificación. Podemos contar, la verdad que ejemplos tengo más, capaz más divertidos ejemplos que el PowerPoint. El caso de Concordia, el plan de ordenamiento dice que no se debe construir debajo de la cota 16, el estado anterior debajo de la cota 14, hoy hay 500 viviendas que se están destruyendo en este momento, pueden ir a ver porque se inundaron en la última crecida de Concordia y ahí no puede haber viviendas, toda esa gente fue trasladada, con lo cual hoy esa familia no está. Y de hecho, cuando pasó lo de Concordia, me llamó el ministro y me dijo, tenemos que hacer un plan de ordenamiento, y tenía un plan de ordenamiento que creo que del 2005-2006. O sea, no es renuevo, pero tampoco es recontra viejo. Y voy a contar un detalle más. A mí me toca ahora estar a cargo en función de esto, de la parte técnica de la reconstrucción de Comodoro Rivadavia. No sé si saben que Comodoro Rivadavia se inundó y bueno, estamos trabajando en la reconstrucción con todo el equipo del ministerio. Los ingenieros, y lo primero que pedimos ahí es que para hacer la reconstrucción de Comodoro teníamos que sí o sí hacer un plan de ordenamiento territorial real de Comodoro. La verdad que Comodoro Rivadavia tiene 3 planes estratégicos, o sea, 3 planes libros, varios profesionales de la casa hicieron planes, la verdad que muy buenos, pero esos planes nunca se corroboraron a nivel normativa. En el 2000 Comodoro Rivadavia se inundó y el equipo de ingenieros planteó 6 reservorios, ¿no? 2 reservorios suburbanos y 4 reservorios rurales. Lamentablemente, hoy cuando vienen a mostrarlo, los 2 reservorios hoy son 2 villas de emergencia de Comodoro. O sea, quiere decir que falta de la planificación, de la actuación del Estado, del control del territorio y de todo lo que podemos decir, el plan hídrico que decía que ahí tiene que haber reservorio, hoy están ocupados. De hecho, si googlean el barrio Moure, que fue uno de los más afectados, es uno de los barrios que está dentro de lo que debía ser un reservorio. Bueno, eso es la Argentina real, no digo que no siga pasando, lo que digo es una de las cuestiones que tenemos que ser muy enérgicos desde el Estado para que no pase más. Entonces, la planificación, la verdad, uno la ve como efecto positivo es muy importante, pero si la planificación no es tomada por la gestión política, nosotros creemos que no sirve. Y en eso sí intentamos, y es el esfuerzo que estamos haciendo más grande, en que la clase dirigente, la clase política, el intendente, utilice el plan como un plan operativo. Nos pasa, digamos, voy a contar otra anécdota más, son todas negativas, pero en verdad no pretenden ser negativas, sino este juego de provocar un poco. Intendente que le hemos financiado el plan estratégico, un mes después de presentar el plan en su ciudad, viene con proyectos de obras que no están contemplados en el plan y que se les ocurrió a un grupo por fuera del plan. Lo que nosotros decimos es, si eso se le ocurrió y está bien, incorporémoslo al plan. Lo que no puede pasar es que el dirigente del municipio, de la localidad, tenga ideas diferentes a lo que se consensuó políticamente. Y si se consensuó, incorporémosla. Pero esta dicotomía entre un plan que lo pienso, de hecho, el BID siempre cuenta el plan estratégico de Mar del Plata como el gran plan que realizó, y la verdad que el intendente llegó y dijo, a mí no me importa, esto se hizo por fuera de lo que yo quiero y vamos a hacer todo lo contrario.
Bueno, eso pasa en la Argentina de hoy, la falta de conexión entre esa planificación que nosotros llamamos libro y la toma de decisiones. Nosotros creemos que la planificación es el dato uno para tomar decisiones. O sea, nadie puede tomar decisiones si no planificó cómo va a ser su territorio. En función de eso, tomará decisiones. Y el tercer punto, que es el punto que un poco hablé con el plan proyecto de obra, es la coordinación territorial de la inversión pública. Hay muchísimos actores que ponen plata en el territorio, muchísimos, desde gobierno nacional, provincial y municipal. Otra anécdota, en Córdoba por primera vez se juntaron en la historia de Córdoba, dicho por la provincia y el municipio, provincia, municipio y nación, para discutir el plan de ordenamiento con el plan hídrico de agua y cloaca. No sé si ustedes saben, Córdoba es una ciudad que se duplicó en 20 años su territorio. Bueno, las cloacas la maneja el municipio y el agua potable lo maneja la provincia. Los planes de ordenadores no tienen nada que ver con el plan de crecimiento que tienen las empresas de servicios públicos. Eso para nosotros es básico, o sea que los planes de ordenamiento estén asociados a los planes de servicios públicos. Eso que parece básico, la verdad que no estaba pasando, y entonces generábamos distintos tipos de ciudad, distintos tipos de calidad urbana respecto a eso. Sin hablar de, como contaba lo de Reconquista, las excepciones, nadie previó que haya infraestructura de esos lugares, con lo cual la contracara de eso es que termina siendo muy cara la obra pública que tiene que llevar servicios a ese lugar. Dicho esto, vuelvo un poco más a lo teórico, trabajar las 3 escalas. La Argentina tiene un plan estratégico que ahora vamos a ver, que está a escala nacional, la provincia y lo local, o sea, la interacción que tiene que haber entre las 3 escalas. Y la verdad que nosotros, si bien tenemos trabajo nacional, que ahora voy a mostrar, por una deformación, quizás por el trabajo cotidiano, nos estamos volcando mucho al trabajo de lo local. O sea, este Ministerio del Interior, particularmente, el 90% de la inversión pública en obra tiene que ver con los gobiernos locales, así que en gran parte la planificación se está volcando al tema local. Sin embargo, ahora después voy a contar, nosotros trabajamos a nivel nacional, pero a nivel nacional sí hay más ministerios que trabajan el tema de la planificación, transporte, contabantes, energía, comunicaciones, con lo cual ahí, más allá de ser el organismo rector de la planificación territorial, es encuadrar entre todos los actores cómo funciona esa planificación. Un ratito más. El segundo eje que yo contaba, que para nosotros es muy importante, el tema de la Argentina urbana. Y acá, perdón que está medio movida esto que yo contaba antes, esta disparidad de ciudades, y donde hay muchos programas nacionales que tienen que ver con llegar al 100% de la localidad. El caso más concreto, no sé si escucharon hablar, es el Plan Nacional del Agua, donde el presidente prometió que el 100% de los argentinos iban a tener agua en su primer mandato de gobierno. Eso implica que tanto el caso de la región metropolitana de Buenos Aires como la ciudad más pequeña hay que llegar con el agua potable, y en el caso de los primeros 6 años con las cloacas. Eso implica un trabajo muy fuerte que no va solamente, vuelvo a repetir, con los servicios públicos, sino con una planificación de ese territorio. Y acá, esto está un poco corrido, pero bueno, se entiende bien igual, uno de los ejes que tiene con nuestra planificación, y esto acá capaz es muy simplificado, pero con la charla con los intendentes nosotros hacemos mucho énfasis con esto, es que hoy tenemos un crecimiento de la mancha urbana superior al crecimiento de la población. ¿Qué quiere decir? Que para la misma población de la Argentina tenemos que aumentar la infraestructura. ¿Por qué? Porque la mancha urbana va creciendo de tal manera, con bajas densidades sobre todo, que hacen que la misma ciudad tenga la misma población y tenga menos porcentual de gente con servicios. Eso es un fenómeno muy argentino. ¿Están trabajando con la ciudad con el tema de densificar? Sí, ahí cuento porque densificar es muy... ¿Cómo se nota que estoy en Buenos Aires? Cuando digo densificar, de la General Paz para afuera me mata. Dijeron un director de planeamiento de Buenos Aires. 100 veces ya aprendí a decir otra cosa, ¿verdad? Porque la verdad que también hay una visión muy porteñística de la planificación. Nosotros tratamos... Yo todo lo que estoy mostrando acá en verdad fue realizado, y puedo dar fe, y créanme, con las provincias, con los municipios. O sea, esto es como el resumen de casi una experiencia de 1 año y medio de trabajo, y no un manual de Nación dice tal cosa, porque la verdad que cuando uno va con el manual, la verdad que encuentra que en las provincias y municipios hay un avance muy importante de la planificación, del pensamiento y demás, y a veces hay una visión muy porteña de cómo hacer las cosas, con lo cual nosotros lo único que planteamos, ahora lo vamos a ver, pero lo que nosotros planteamos es, hay un crecimiento de la mancha urbana por encima de la población. Y en principio es un dato.
Lo que sí vemos, que no es un dato, es que eso da que haya menos infraestructura y haya que servir más infraestructura, que también podría ser un dato. Deja de ser un dato porque el municipio dice, yo eso no lo puedo pagar, le pide a la provincia dice no lo puedo pagar y le va a pedir a Nación. Entonces Nación tiene un presidente y dijo, sí, yo le voy a poner infraestructura a todos. Entonces, nosotros lo que decimos es, si nosotros hoy nos comprometemos a que todas las poblaciones tengan agua, tenemos que pagar, ya sea como préstamo internacional o como fondo del Tesoro, 23.000 millones de dólares que se están ejecutando. No es que, bueno, si nosotros seguimos creciendo así, el día que terminemos los 23.000 millones, vamos a necesitar 4.000 y vamos a necesitar, porque la falta de planificación hace de que ese crecimiento de la mancha urbana deje a muchos argentinos sin infraestructura. Nosotros hicimos la cuenta, ¿sabe cuánto se necesita de plata para que todas las calles de la Argentina tengan asfalto o hormigón? Aproximadamente unos 150.000 millones de dólares. ¿Se entiende, no lo que digo? Ir a Misiones, ver chicos que no van a la escuela porque tienen calle de tierra. Eso crece, es barato el loteo, pero después es muy caro socialmente y como alguien algún día hay que ponerle el asfalto, o esa gente la condenamos a tener mala calidad de vida, o tenemos que conseguir toda esa plata. ¿Se entiende? O sea, por eso nosotros queremos, esto simplemente para corroborar la información, que es un estudio de cobertura de agua y de cloacas, en este caso, en las ciudades y en el crecimiento. En el crecimiento de Buenos Aires del 91 al 2010, todo el área metropolitana, no, la ciudad de Buenos Aires es Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Te muestra que el 99% de ese crecimiento hoy no tiene cloacas. O sea, todo lo que creció del año 91 a la actualidad no tiene cloacas, el 99%. En Córdoba, el 44%. En Mendoza, el 96%. O sea, lo que te muestra es, perdón, el 41%, lo dije al revés, que no tienen infraestructura en las áreas de crecimiento, que es gran parte del déficit que venimos a ver. Esto lo paso muy rápido, es lo mismo que mostré antes, desagregado por las distintas ciudades de la Argentina, donde obviamente los fenómenos varían. En el caso de Catamarca, el 27% del crecimiento de la ciudad se dio por vivienda social, digamos, como caso. En el caso de Gran Mendoza, solo el 8%. O sea, por supuesto, tener disparidades entre distintas ciudades, lo que mostré antes era el promedio. Ay, me olvidé algo, lo vuelvo para atrás. Es la Argentina, el cuadro que está abajo, creció en 20 años el 39% de población y su superficie urbana creció un 116%. Bueno, eso lo hace totalmente insustentable. La planificación, no digo que fracasó, la perdió por goleada, porque demuestra ese crecimiento, y la densidad media de las ciudades argentinas disminuyó un 32%. Y el consumo por habitante de suelo, esto es una cuestión bastante importante, cada habitante consumía en promedio en Argentina 167 metros cuadrados y hoy cada habitante consume 241 metros cuadrados. O sea que el proceso de falta de densidad o de baja densidad en Argentina es bastante profundo. Ahí lo dijiste, yo no me salía. Bueno, acá está el estudio técnico, lo paso muy rápido, y yo voy a dar 3 ejemplos. Esto es en Santa Rosa La Pampa, mañana vamos a ir de vuelta ahí a Santa Rosa. Esta es vivienda social. La vivienda está bien, no decimos nada contra la vivienda, lo que sí, ahí se puso una verdulería. Esto es un barrio en las afueras a 4 kilómetros de Santa Rosa. Primera cuestión, en todo el barrio que se hizo, nunca se previó ningún centro comercial ni nada. Cuando alguien otorga vivienda social, otorga en función de las familias. Con lo cual, en ese lugar, que son los peques, que son 2 chicos, papá y mamá, hicieron el comedor y los 2 cuartos. Bueno, hoy, en el cuarto de los peques, hay una verdulería. Con lo cual, o los peques duermen con los cajones de verdura, o los peques duermen con los papás y la mamá. En todo caso, para nosotros esto sí es una falta de planificación del Estado y del tema de vivienda, para nosotros es central, es que esto finalmente termina en detrimento de esta familia. Y esto es el frente de los peques, o sea, si vuelvo para atrás, acá saqué la foto, me di vuelta y saqué esta foto. Si vamos 4 kilómetros para acá, tenemos Santa Rosa. Para que los peques tengan cloaca y agua, hubo que hacer 4 kilómetros de ductos por ese lugar. Con lo cual, eso lo que muestra para nosotros es la falta de planificación en la inversión pública, porque vos tenés hoy 4 kilómetros de descampado que
no son utilizados y donde vos pusiste la infraestructura. Y acá, esto es en otro lugar de la Argentina, en Jujuy, donde se hicieron las viviendas, pero nunca se previó la infra, no estaba pensada en la infraestructura, entonces tenemos las viviendas, que está muy bien que se hagan viviendas, pero sin el correlato del resto de la infraestructura. Y este es un caso para nosotros muy paradigmático. Fraile Pintado en Jujuy, ahora se está urbanizando una villa de emergencia que está urbanizándose adentro de la ciudad de Fraile Pintado, había que hacer viviendas, entonces el gobierno provincial presentó el cuadrado que ven en rojo, ¿lo ven? Que ahí hay que hacer vivienda social. Nos presentan un plan para hacer vivienda social. Nosotros decimos, ¿por qué tan lejos? Y es que no conseguimos tierra. Bueno, está bien. Y ningún problema, probamos el plan ahí. Pero ahí no tiene infraestructura. No, hay que poner infraestructura. Entonces, de donde dice el último punto de Fraile Pintado, toda esa ruta 34 hay que poner la infra. Para esa, ¿se entiende? O sea, eso hay que pagarlo. ¿Y eso quién lo pagaba hasta diciembre del 2015? El PROMEVA, el Plan de Mejoramiento de Barrios Populares. Con lo cual, el barrio popular necesitaba para hacer esas viviendas toda esa infraestructura. Perfecto. Entonces se me ocurrió preguntar qué era lo rojito que está sin recuadrar, ¿lo ven un poquito más arriba? Entonces digo, ¿eso rojito qué es? Ah, ese es el que nos vendió la tierra, que nos vendió lo de abajo, o lo del sur, lo de arriba va a ser un barrio privado. Ah, buenísimo. No, está bien, pero discúlpeme, todos dicen es normal, pero para mí no es normal, ¿eh? Está bien, pero por eso para mí no es obvio, discúlpeme, para mí no es obvio. Entonces, es tan obvio que los pobres de la Argentina financiaban a los countries de la Argentina. Bueno, eso que es obvio, desde el pequeño espacio que me toca, lo estamos cambiando. Primero, porque no hacemos más vivienda afuera. Segundo, porque no vamos financiando más infra total. Y tercero, porque el del barrio, le dijimos al intendente, si el barrio lo quiere hacer, que ponga el pedazo que le toca. Bueno, eso para nosotros es planificación. Este es el ejemplo de lo que yo te puedo decir. Si encontrás uno del 10 de diciembre del 2015 a hoy aprobado así, es que hice mal mi trabajo. Nosotros esto, hoy cuando entra vivienda un proyecto, a hídricos un proyecto, lo primero que miramos es esto. Y tiene que ver con nosotros entendemos la planificación, porque uno puede hablar de la obra pública, la corrupción, todo lo que sale en los diarios, pero esto, aunque no hayan sido corruptos, habla de un dispendio de plata que no correspondía respecto a la solución que se quería dar. Entonces vos encontrás en Argentina de que estabas haciendo obras de infraestructura que cuando vos ves los indicadores no estaban mejorando la calidad de vida. Bueno, justamente esto son ejemplos, digamos, yo quiero ser más, acá vine más con ejemplos que con la teoría que ustedes la conocen mejor que yo, que tiene que ver con eso, de cómo operativizamos en el territorio esa planificación, donde el intendente finalmente marca su ejido urbano, sobre ese ejido urbano es donde se trabaja y sobre eso donde se pone infraestructura. Fraile Pintado, yo no quiero mentir, pero creo que tenía de cloacas creo que el 25%. Bueno, nosotros le dijimos, esa plata no es que no la vamos a gastar, gastemos en dar a la población que tiene. Y acá voy a tu pregunta que me hiciste antes, Mario, y ahora... Dale.